¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said y me da muchísimo gusto saludarles este 6 de enero 2017, pues que nos trajeron los Reyes Magos pues un montón de noticias complejas y bueno, al mismo tiempo poder reconfortar a los chicos que son los que tienen gran ilusión de que los Reyes Magos les hayan traído regalos esta mañana. Así que yo quisiera dedicar estos minutos para revisar un poco esta mitología tan interesante sobre los Reyes Magos, puesto que es un mito que lleva pues bastante tiempo, yo diría cerca de 300 años en América y pues un poco más antiguo allá en Europa. Todo esto debido a que está representando esta letanía, esta peregrinación que realizan estos personajes al nacimiento de Jesús el Cristo. Allá por la época del Renacimiento, 1400, 1300, nacía un personaje muy importante que fue Francisco de Asís. Y si nosotros nos preguntamos quién pudo encargarse de desarrollar esta mitología, pues se debe precisamente a él. Francisco de Asís desde aquel entonces quería crear una historia basada de alguna manera en una tradición oral también mucho más antigua, que permitiera a través de esta literatura, de este aspecto, que al final es un resguardo de escenas bíblicas antiguas, el transmitir este espíritu de la conexión con el Evangelio. El Evangelio de alguna manera pues se centra en la enseñanza y en la transmisión de la Eucaristía de Jesús el Cristo, y así Francisco de Asís vio que sería muy interesante, muy efectivo el crear revisar una historia, porque insisto, debió de ser más antigua, pero darle una forma pues ya completamente definida. Así que para empezar, la figura de unos reyes visitando al profeta resulta bien interesante, porque esto es el equivalente de que los reyes no visitan a nadie que no sea igual y mayor a ellos. Por lo tanto, este solo ejercicio de la jerarquía que representan, pues ya tiene un interés muy importante en términos de que son reyes que visitan a reyes. Y esto lo vuelve a Jesús el Cristo, que está recién nacido, pues con una característica también de reconocerle un reinado al cual, además que van a reconocer, llevan ofrendas, de tal forma que se puede explorar incluso cuáles son las ofrendas que característicamente están ofreciéndose hacia este personaje que nace en Palestina. Todos sabemos sobre el mes de febrero, algunos lo colocan ahí, otros en agosto. El hecho es de que la tradición desde Constantino genera esta zona como el nacimiento de Cristo, no el 24, como veníamos pues con la cultura cristiana en una advocación, en una tradición, relacionando a diciembre 24 con su nacimiento y su celebración, sino más bien el 6 de enero. Así las celebraciones más importantes allá en Jerusalén están reconociendo incluso una cueva, un sitio en donde estaría enclavado el espacio en donde pudiera él haber nacido. El hecho también de lo que está previo al nacimiento también es interesante, puesto que tiene que ver, si regresamos a la historia bíblica, están desarrollándose una parte previa al nacimiento y una parte posterior al nacimiento del profeta. La parte previa es interesante porque es una anunciación que tiene que ver la visita del arcángel Gabriel, que nosotros le denominamos Gabriel, hacia su madre, que es María,
y le anuncia que ella está seleccionada por Dios, bendita entre todas las mujeres de la tierra, porque en su vientre va a nacer el Hijo de Dios. Está junto con José, que en este caso es su pareja, su acompañante, que también tiene ustedes se imaginan, una profunda reflexión en términos de que, bueno, ¿cómo es posible que él, siendo su pareja, no haya tenido mucho que ver intrauterinamente o sexualmente para poder tener un hijo con María, como lo es en aquel entonces y en cualquier momento que las parejas se reúnen? Pues lo que más desean, obviamente, pues tener un hijo. Pero en este caso no se cumple, es un nacimiento que no es del todo normal hasta cierto punto, sino que va a tener un nacimiento distinto, el de Jesús Cristo, hijo de José y de María, para que paradójicamente, una vez que nace, es precisamente donde se van sucediendo acontecimientos interesantes. Uno de ellos es en función de que Herodes Antipas, que pues es el regente de aquel entonces, que viene siendo como el visir, el mandatario local de las regiones, porque recordemos que la figura romana de la política de aquel entonces pues tenía y hacía posible que hubiera pequeños ministros por regiones que tomaban decisiones a través de ellos. El caso es de que se sabe, a través de los rumores, como siempre ocurre, que durante esas fechas y debido a acontecimientos que son en los cielos, en este caso una estrella, el que se pueda temer el hecho de que iba a nacer un rey que podía ocultar por lo pronto lo que es el ejercicio de la fuerza de Herodes Antipas, pero también que pudiera llegar a eclipsar el reinado de Roma. Entonces él lo que hace es precisamente, en una noche que se parece mucho esto a lo que ocurre con el Antiguo Testamento y Moisés. ¿Se acuerda usted que una de las amenazas en el momento de que Moisés les pide a los sacerdotes y al faraón de Egipto que los deje ir, el último momento más álgido de esta historia de Moisés es el exterminio de los primogénitos? En este caso, que el ángel, en esta noche tan desafortunada para la vida de estos primogénitos, es diezmado por el ángel de Adonai, y que tenían que ser pintadas en las puertas una señal para que en este caso no entrara a sus casas y fueran salvados sus hijos. Pues en este caso Herodes repite el mismo evento, pero en este caso es no solamente a los primogénitos, sino a todos los niños, porque el hecho es de que se teme que uno de estos niños pudiera ser entronado como rey. A esto se le conoce en la tradición como la matanza de los santos inocentes, y que de alguna manera forma parte también dentro de la narrativa de la cultura del cristianismo antiguo, del cristianismo medieval, que es en donde se configuran todas estas figuras. Por supuesto, aquí hay una razón que los historiadores han rastreado en términos de la época de Jesús, que sí había censos, es decir, había la necesidad de poder recurrir a lo que son las cabeceras de las ciudades de aquel entonces, que era para este territorio que es Palestina, pues es Jerusalén. Entonces ellos iban en peregrinación por dos razones. Una, porque la primera visita del ángel es para avisarle que ella estaba embarazada, estaba encinta, pero la segunda era precisamente también huir de esta matanza. Se supone que haya sido Egipto, esta migración de José y María con el pequeño, que siempre hacen pues una trinidad muy hermosa, y que de esta manera pudieran haber
evitado haber sido tomados estos niños, entre ellos el hijo que ellos tienen, y salvarle la vida. Entonces, así fue que también, gracias a la intervención de una inteligencia que no es humana, en un sueño, por cierto, entonces María sabe que tiene que migrar de esa zona porque Herodes va a ejercer esta matanza de los niños inocentes. El caso es de que previo a esto, cuando ya nace Jesús, están precisamente dentro de la narración el hecho de que existe un fenómeno en el cielo que es una estrella, la famosa estrella de Belén. Aquí las escuelas estudiosas de la parte espiritual y también la parte astrológica suceden algunas propuestas que pudieran haber representado qué estrella es la que los magos debieron de haber seguido en aquel entonces. En principio, los magos para aquella época no es como nosotros conocemos un mago que está dedicado a poder ejercer pues una serie de suertes y ser prestidigitadores y llevar a cabo pues grandes capacidades manejando la materia y la energía. No es así. En aquel entonces ser un magus o magíster era el más alto grado de una escuela espiritual para poder alcanzar el máximo nivel. Si nosotros regresamos a las escuelas que son de Oriente o de Medio Oriente, para hacerlo muy característico, los que tienen el coronamiento se obtiene esta distinción por haber pasado por el colegio de los magus o de los magísters y aparte ser coronado, es decir, tener que ser grande en términos del conocimiento de la naturaleza, grande en términos del conocimiento y sabiduría que hace que el hombre desarrolle sus potenciales, pero luego mago entre todas las jerarquías de la vida, y por eso se les denomina 3 veces grandes. Esta era una tradición muy antigua que tanto en algunas culturas anteriores a la cultura de Israel pues ya existían, y me refiero a la cultura egipcia, donde había faraones, a la cultura asiria, babilónica y caldea, donde también había reyes, y que todos estos tenían características sobrenaturales. ¿A qué me refiero? Que tenían dominio sobre la vida de las personas, devolviéndoles esta posibilidad de vivir. También regular los destinos de su pueblo, porque se convertían en la gran jerarquía. Y entonces es así que desde los asirios, los persas, los babilonios, los caldeos, era muy posible que se pudieran entronar este tipo de sujetos debido precisamente a su altísima maestría y manejo de los conocimientos de la naturaleza y los conocimientos espirituales. Por lo tanto, el ser un mago en aquel entonces representaba tener un coronamiento. Pero el hecho de que vinieran 3 sujetos hacia Jerusalén en aquel entonces, pues precisamente representaba la posibilidad de ir al encuentro de un personaje que tenía la misma jerarquía que ellos. Esto es una configuración interesante, pero ¿qué ocurriría en el cielo? De alguna manera, según la propuesta de los estudiosos, hay 3 vertientes. La primera de ellas es que debió ser el planeta Venus en el amanecer sobre el mes, sobre la franja del invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en el invierno Venus se coloca en amanecer en función contraria a lo que viene siendo en el verano, que se coloca en la parte matutina. Entonces, si el invierno es vespertino, quiere decir que esta estrella no es como tal una estrella en particular, como pueden ser las grandes estrellas que se ven en esa zona que es la parte del norte del planeta, que compartimos todos en el paralelo 21, como lo pueden ser Sirio, Aldebarán, etcétera, sino realmente pudieron haber sido el resplandor de Venus, pero en el amanecer.
Al amanecer ocurre el invierno un fenómeno muy hermoso, que es el hecho de poder ver a Venus amaneciendo, y esto pues astrológicamente pues es una conexión sobre los ciclos de Venus, y ello pues es un acento sobre el manejo de la astrología. Por eso siempre hay una estrella que en este caso no debiera considerarse como estrella, sino más bien como un planeta, en este caso Venus, que al amanecer está avisando que ya viene el sol. Y el hecho de que ellos son reyes solares y que forman parte de una tradición solar, pues también tiene sentido, porque entonces ellos representan el culto al sol, el culto a Indra, el culto a Zoroastro, el culto, y me refiero a estas tres vertientes que en este caso por sus vestimentas representan las tres grandes escuelas de Oriente. En este caso el del turbante sería de la escuela de la India, el que tiene el elefante y el turbante sería el de la India, el que tiene el otro turbante sería de la escuela caldea, que en este caso es de Medio Oriente, y el que viene en el caballo es la escuela persa. Entonces, estas tres grandes escuelas, que de alguna manera son la máxima representación del conocimiento en aquel entonces, son los que van siguiendo el signo de Venus, en este caso de los ciclos de la naturaleza, para verse cumplido el hecho de ir al encuentro con un gran maestro en una cueva. Entonces, esto es otro de los significados interesantes, porque las cuevas en las montañas, en el momento que María va huyendo, porque se supone que en este caso pues va a haber la matanza, ya con gravidez de término, pues tiene que refugiarse en una cueva o en un pesebre hecho con paja, de la forma más humilde, pero dentro de una cueva, y que una vez que nace, se viene pues la fenomenología de la manifestación de los ángeles, que están cantando alabanzas para el nacimiento de este personaje del profeta. Pero si esto ya fuera grandioso en términos de lo que ocurre en los cielos, de estas fenomenologías que se estudian en la teología, por lo que la tradición oral viene describiendo en años pasados, pues es el hecho de que llegan los magos. Y precisamente el día 6 de enero, durante ya varios siglos, que es el día de hoy, se presenta esta manifestación, estas características tan interesantes. Vamos a ir a una pequeña pausa, son las 10 con 35 minutos, y de regreso yo sigo con más datos en relación a lo que está alrededor de esta ofrenda de los Reyes Magos hacia el profeta Jesús el Cristo, que es Yeshua ben Joshua, que en este caso es el nombre hebreo de Jesús, es su nombre, hijo de José, independientemente de las otras jerarquías que va a adquirir en su vida como gran profeta que es y lo fue Jesús el Cristo. Yo regreso después de esta pequeña pausa.